Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 10 de marzo del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Fundamentalmente los acontecimientos que están ocurriendo en la región de Kursk, donde el ejército ucraniano sigue experimentando un verdadero desastre. Hay un verdadero caos en las tropas ucranianas ahora mismo y el ejército ruso ha podido avanzar y ha podido recuperar mucho terreno, capturando en las últimas horas pues aproximadamente unas 9 localidades que estarían ahora mismo bajo control del ejército ruso, ¿sí? El ejército ucraniano ha tenido que experimentar también dolorosas retiradas en diferentes partes de esta zona, en Kursk, y también hay rendiciones importantes que les vamos a comunicar, todo eso, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos directamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. El video está saliendo un poco más tarde en horario, teniendo en cuenta que tuvimos serios problemas para subir este video a nuestro canal de YouTube. Pero bueno, hacemos el mayor esfuerzo para que la información les llegue de la mejor manera. En primer lugar, bueno, queríamos decirles que justo ayer, cuando terminamos la transmisión, dejamos el mapa de esta manera, justo hasta este punto, donde están el grueso de las tropas rusas en estas posiciones, pero hoy evidentemente les vamos a hacer un acercamiento de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, que bueno, ha propiciado o ha seguido pues la continuación del desastre ucraniano en toda esta zona del frente. Recordemos que ayer las tropas rusas lograron capturar toda esta serie de localidades durante el día de ayer, como por ejemplo Martinovka, Mikhailovka, la localidad de Pravda, Kosytsa, Malaya Lognia, entre las más importantes, el bastión del norte y el avance ruso hacia todo el sur. Justamente la información la habíamos dejado justo en este punto que está aquí, ¿sí? Pero sucede que tenemos más información de último minuto que hemos actualizado en nuestro canal y que les vamos a traer a continuación. Queridos amigos, pues en las últimas horas los avances del ejército ruso han proseguido en diferentes zonas y luego de que, recuerden que ayer las tropas rusas habrían lanzado la importante operación Tubería, recuerden que el grupo de tropas rusas de 100 soldados que logró atravesar aproximadamente unos 16 kilómetros en este gasoducto que llegaron a posicionarse y atravesar en esta zona de aquí. Un grupo de estas tropas se movió hacia el norte, capturando la localidad de Kubanki, no olvidemos esto, y otro grupo de tropas rusas entró en la parte norte de la zona industrial de Sukhcha. Esto fue fundamental en el desastre, ¿no?, que después fue provocado para las tropas ucranianas en otras partes del frente, ¿no?, como ya sabemos. Pero la información que les traigo, repito, nos habíamos detenido justo aquí en este punto. Esta era la imagen que teníamos ayer, pero esta imagen ha cambiado bastante porque justo incluso ayer en la noche nos comenzaban a llegar las informaciones del medio de Diken.ru y de otros medios que mostraban la información de que las tropas rusas habrían avanzado hacia la localidad de Mirne, el distrito al noreste, más al noreste, en la ciudad de Sukhcha, y también que habrían avanzado sobre la localidad de Makhnovka, capturando esta última que ha quedado bajo control del ejército ruso. Vamos a verlo un poco más de cerca. La localidad de Makhnovka ha quedado bajo control del ejército ruso y la localidad de Mirne pues sufrió la primera entrada del ejército ruso en esta dirección. Makhnovka, Mirne, sí, básicamente las tropas rusas que venían desde Mikhailovka y Martinovka, que había caído bajo control del ejército ruso. Desde Mikhailovka, las tropas rusas penetraron en Mirne, provocando prácticamente una estampida del ejército ucraniano en esta dirección, que ahora mismo lo vamos a ver. Adicionalmente, nos llegaba la información de que las tropas rusas avanzaron desde Cherkasy con Opelka y lograron capturar por completo la localidad de Makhnovka, en lo que significó un desastre total para el ejército ucraniano, porque desde Makhnovka fue desde donde Ucrania lanzó la ofensiva contra Cherkasy con Opelka y la localidad de Ulanok. Pero lamentablemente para el ejército ucraniano y afortunadamente para el ejército ruso, como resultado del caos creado en esta dirección, las tropas rusas, como primera noticia del día de hoy, capturaron por completo Makhnovka y han podido penetrar en Mirne. Esta fue la información primera del día de hoy y nosotros vamos a estar, por supuesto, actualizando la información. Inicialmente, las tropas rusas, como pueden ver, entraron en Mirne desde esta dirección, ¿sí? Repito, entraron en Mirne desde esta dirección
y el ejército ruso ha logrado penetrar y capturar por completo la localidad de Makhnovka, que ha quedado bajo control del ejército ruso, según comentan diferentes medios que citamos a diario, y además de información propiamente que viene directamente desde el terreno. Pero esto no terminó aquí, esta es apenas la primera actualización que les traemos hoy. Ven este triángulo de localidades que tenemos aquí, tenemos la localidad de Agronom, tenemos la localidad de Bondarevka y tenemos la localidad de Kolmakov o Kolmakov. Sí, habría que ver bien cuál es la correcta pronunciación, pero no importa tanto la pronunciación, sino lo que les vamos a comentar ahora. Las tropas rusas avanzaron desde la zona sur de Kolmakov y capturaron por completo la localidad de Kolmakov, y otro grupo de tropas rusas avanzando desde Mikhailovka, desde el sur de Mikhailovka, penetraron en Agronom y provocaron también la retirada del ejército ucraniano de todas estas direcciones, y el ejército ruso capturó completamente este triángulo de localidades que vemos aquí. Repito, la localidad de Agronom, la localidad de Bondarevka y la localidad de Kolmakov, las tres, este triángulo de localidades han quedado bajo control del ejército ruso, según confirman diferentes medios que citamos a diario. El primer movimiento se produjo en Agronom, según comenta el medio Diken.ru. Las tropas rusas capturaron por completo Agronom, luego los diferentes medios confirmaron esta información y posteriormente, luego de la captura total de Agronom, o sea, este fue el primer movimiento, irrumpen las tropas rusas en Agronom, capturan por completo la localidad de Agronom y luego de ese primer movimiento las tropas rusas avanzaron hacia Bondarevka y desde el sur avanzaron sobre Kolmakov, capturando estas dos localidades de manera fulminante. Esta información la traen diferentes medios y aquí está la localidad de Bondarevka, que cayó bajo control ruso. Aquí también lo confirman otros medios. Este es el medio de Anatoly Radov, confirmando la presencia rusa en Bondarevka y también en Kolmakov, que habrían caído últimamente bajo control del ejército ruso. Aquí está, repito, Bondarevka, y aquí está la localidad de Kolmakov, que las tres, ¿no? En este caso conjuntamente con Agronom, han quedado bajo control total del ejército ruso como resultado de los últimos avances realizados en las últimas horas. Como pueden ver, quedaba un espacio operacional entre las localidades de Agronom, Bondarevka, Kolmakov y la zona de Mirne, que ya había quedado bajo control del ejército ruso, la parte norte. Solo quedaba esta zona de Mirne bajo control del ejército ucraniano, pero el ejército ucraniano emprendió una dolorosa retirada hacia la parte central. Tenemos imágenes que así lo demuestran. El ejército ucraniano se replegó, se retiró hacia la localidad hacia el centro de Sucha. Aquí vemos las unidades ucranianas. Y vamos a ver que son varias unidades ucranianas que se están retirando a pie, completamente a pie. Podemos ver que los soldados ucranianos se retiran completamente. Es una gran cantidad de soldados ucranianos que huyen masivamente de la zona de Mirne hacia la parte central de Sucha, como podemos ver en estas imágenes que les mostramos. Una imagen dice más que 1000 palabras y esa es la realidad. Se retiran los soldados ucranianos y también tenemos la información de que otro grupo de tropas ucranianas que emprendía la retirada desde Kolmakov y Bondarevka, que son este grupo de tropas ucranianas que está aquí, se retiraban desde Kolmakov y Bondarevka, se retiraban desesperadamente hacia el centro de Sucha y se congregaron en esta posición que está aquí, pero estos soldados no corrieron mucha suerte porque luego de retirarse, pues un dron de reconocimiento los estaba observando y les ha lanzado un tremendo misil que al parecer, si no es un Krasnopol o un Iskander, tal vez será un Tornado. Bueno, la verdad no sé. Lo cierto es que esta posición fue completamente destruida con cientos de tropas ucranianas que están sufriendo últimamente este desastre, este caos que hay creado ahora mismo en toda la región de Kursk, queridos amigos, y esta es la realidad. Por tanto, luego de sucedido todo esto y luego de que los medios nos mostraran esta información, todos se preguntarán qué sucedió con esta zona de Mirne. Pues, queridos amigos, Mirne también ha caído bajo control del ejército ruso. La localidad de Mirne ha caído completamente bajo control del ejército ruso. Así lo anunciaban diferentes medios luego de la
Tremenda ofensiva lanzada por el ejército ruso desde el sur, y no solamente eso, sino también debido a la caótica retirada experimentada por el ejército ucraniano. Podemos ver aquí que diferentes medios lo confirman. Las tropas rusas han capturado Mirne también, y el ejército ucraniano se ha replegado, como ya pueden ver, hacia la parte central de Sucha. Acabamos de mostrarles esa información, y bueno, nosotros vamos a actualizar el mapa también. Las tropas rusas han capturado Mirne, y con esto serían, contando con Magnovka, Kolmakov, Bondarevka, Agronom y la localidad de Mirne, estaríamos hablando de 5 localidades que habrían caído de manera repentina bajo control del ejército ruso. Es un desastre ahora mismo lo que está experimentando el ejército ucraniano. Debemos tener en cuenta que el ejército ucraniano se está retirando a esta zona del centro de Sucha, pero por poco tiempo. La única barrera defensiva que puede establecer el ejército ucraniano es moverse hacia la margen al oeste del río Sucha. Este es el río Sucha, se los hemos dibujado aquí. Bueno, aquí aparece mejor el nombre. Bueno, Sucha River, que significa río Sucha. Pues hasta esta zona se estarían replegando las tropas ucranianas. Vamos a traerles más información al respecto, pero todo parece indicar que ese es el repliegue que está implementando el ejército ucraniano, que se habría retirado de toda esta zona que está aquí, ¿sí? Vamos a ver, vamos a estar actualizando la información, pero repito, es la única barrera defensiva que, como una barrera natural, podría de alguna manera ralentizar. Es lo único que puede hacer el ejército ucraniano, ralentizar. Solo eso, los avances del ejército ruso, que evidentemente están en un gran momento, y todo lo contrario para el ejército ucraniano, que está en un muy mal momento ahora mismo en Kursk. De aquí nos vamos a mover un poco más al norte. Recuerden que les habíamos avisado que el grupo de tropas rusas que atravesó la tubería, este valeroso grupo, que ayer les explicamos en nuestro canal toda la operación tubería, cómo se planificó, cómo se realizó. Este grupo, recuerden que se dividió en dos. Un grupo entró en la parte norte de Sucha y otro grupo avanzó hacia la zona del norte, ocupando la localidad de Kubanki, que cayó ayer bajo control del ejército ruso. Este mismo grupo hoy ha publicado un comunicado interesante, ¿no? Expresando que tuvieron que caminar durante casi 16 kilómetros, caminar y gatear durante casi 16 kilómetros a través de un túnel estrecho y sucio de 1.45 metros de diámetro, con vapores de los restos de gas licuado, ¿sí?, sentándose en la tubería esperando la orden de tormenta durante varios días más. Increíble todo lo que tuvieron que pasar todos estos soldados, valerosos guerreros, que respiraron humos de metano, incluso heces, y bueno, imagínense todo, ahí lo pueden leer, todo lo que pasaron estos soldados. No lo voy a leer completo, está publicado en nuestro canal de Telegram, y lo más interesante es que esto ha sido una hazaña con mayúscula de los soldados rusos comunes, que fue escrita durante todos estos días, y como bien decían ustedes, coincidimos en ese punto. Se incluirán los libros de texto de historia, de arte militar, y se van a hacer muchas películas sobre esta hazaña, y se escribirán libros sobre la gran hazaña de estos soldados, 100 soldados rusos que realizaron atravesaron completamente 16 kilómetros en condiciones realmente prácticamente infrahumanas para salir por la retaguardia del ejército ucraniano al norte de Sucha y propiciar el inicio de la debacle ucraniana en toda la región de Kursk, ¿no? Unas horas bien difíciles las que tuvieron que vivir todos estos valerosos guerreros, que miren cómo terminaron, ¿no? Luego de miren estas condiciones en las cuales están estos soldados de respirar tanto, ya saben, ¿no?, los ácidos, el gas metano, ahí lo pueden ver. Y bueno, fue un éxito esta operación que ayudó mucho al ejército ruso a avanzar en el campo de batalla en Kursk. Pero, queridos amigos, pues tenemos más informaciones de lo que está ocurriendo en el campo de batalla, así que nos vamos a mover a lo que está ocurriendo también en el norte. Con la parte del sur ya terminó. Y bueno, como les decía, ¿no?, parte de este grupo de la operación tubería pues se pudo congregar en la zona de Kubanki, capturando completamente la zona de Kubanki. Esto ya lo habíamos visto ayer, pero como pueden ver, en esta situación un grupo importante de tropas ucranianas había quedado prácticamente rodeado en todo este centro. Tenemos las imágenes, ahora se los vamos a mostrar, de toda la rendición que hubo. Y visto lo visto, el grupo de tropas rusas que se encontraba en Kubanki, que cayó ayer, comenzó a avanzar hasta esta parte del frente. Otro grupo de tropas rusas que avanzaba desde la localidad de Pragba avanzaron en este punto, conjuntamente con el grupo de tropas rusas que capturó ayer la localidad de Martinovka,
que, bueno, a los que tenían dudas si Martinovka había caído, aquí les mostramos las imágenes de las tricolor rusas y las unidades que han operado aquí, mostrando la bandera una vez más. Las tropas rusas habían capturado ayer Martinovka, y este grupo de tropas rusas que capturó Martinovka no se detuvo aquí, sino que avanzó también hacia el centro, por lo que podrán entender, un gran número de tropas ucranianas quedaron rodeadas y fueron hechos prisioneros, aunque, si bien es cierto, un grupo de tropas ucranianas inicialmente se congregó en Susalevka, pero ahora vamos a ver lo que sucedió con este grupo de tropas ucranianas. Inicialmente vamos a ver que las tropas rusas que avanzaron en estas direcciones, según comentan diferentes medios, pues pudieron capturar toda esta zona que está aquí y hacer muchos prisioneros, y el grupo de tropas ucranianas que se encontraba en Susalevka pues tuvo que retirarse. Y hablamos de una retirada importante de un grupo de localidades que se encuentra en el triángulo de Susalevka, Ivakovsky y al norte en Yuzhny, aunque la parte de Yuzhny está más bien relacionada con lo que sucedió con Malaya Lognia. Ahora lo vamos a expresar. Primero vamos a concentrarnos en todo este espacio operacional donde fueron hechos prisioneros muchos soldados ucranianos, también la captura por parte del ejército ruso de la localidad de Susalevka y también los soldados rusos que capturaron Ivakovsky. Esta información la brindan diferentes medios. La localidad de Ivakovsky, la localidad de Susalevka y todo este espacio operacional donde se encontraban las tropas ucranianas ha quedado bajo control total del ejército ruso, según los movimientos mostrados en las últimas horas. Repito, la localidad de Ivakovsky y la localidad de Susalevka han quedado bajo control del ejército ruso como parte de los avances realizados en las últimas horas y donde han sido hechos prisioneros muchos soldados ucranianos, y ahora mismo vamos a ver todas estas imágenes. En primer lugar, podemos observar que en toda esta zona, entre Ivakovsky, aquí pueden ver Ivakovsky, y la localidad de Susalevka y todo este espacio operacional, teniendo en cuenta que tal vez estos soldados ucranianos fueron abandonados a la deriva, muchos soldados ucranianos comenzaron a rendirse en la zona de entre Ivakovsky y Subalevka, esta localidad que está aquí. Y bueno, aquí también nos llevan otras imágenes de esta triste realidad que está viviendo ahora mismo el ejército ucraniano, más rendiciones, como pueden ver ahí, rendiciones masivas del ejército ucraniano que ya ahora mismo no sabe qué hacer para contener al ejército ruso, han sido abandonados prácticamente, y no solamente rendiciones, sino que nos llegan también imágenes de huidas masivas del ejército ucraniano en toda esta zona que está aquí, que bordea las localidades de Susalevka, Ivakovsky y todo el espacio operacional. Hay un grupo de soldados ucranianos que sí pudo escapar hacia Malaya Lognia, que se encuentra aquí, o sea, entraron primeramente en Subalevka, esta localidad que está aquí, y luego tuvieron que replegarse completamente hasta Malaya Lognia, o hasta Kasacha Lognia, quise decir. Malaya Lognia cayó ayer y este es Kasacha Lognia, ¿no? Aquí vemos parte de esta retirada de este grupo de tropas ucranianas que huía desesperadamente hacia Subalevka. Ahí están huyendo completamente. Esto no es una retirada organizada, queridos amigos. Cualquiera que pueda decirlo está totalmente equivocado. Esto no es una retirada organizada, esto es una retirada completamente caótica. Son soldados que están huyendo a pie. Al menos estos pudieron huir con tiempo. Pero no todos corrieron esa suerte, ¿sí? La verdad, no todos corrieron esa suerte. Muchos fueron hechos prisioneros, como ya pueden ver. Y bueno, este grupo de soldados ucranianos huía del bombardeo del ejército ruso y se estaban replegando fundamentalmente en Subalevka para luego replegarse hacia Kasacha Lognia, ¿sí? Como pueden ver, el otro grupo fue hecho prisionero y aquí está parte de la retirada caótica, por cierto, del ejército ucraniano que, bueno, en este punto ya nosotros no sabemos cuándo va a terminar, ¿no?, este desastre del ejército ucraniano en Kursk, aunque la única opción que les queda prácticamente es esa, poder retirarse, ¿sí? Bueno, básicamente esta zona, como pueden ver, ha quedado bajo control del ejército ruso. Todo este triángulo de localidades, han caído 2 más, sumadas a las 5 que le decíamos al principio. Ya podemos hablar de 7 localidades en este momento que habrían quedado durante el día de hoy, sumadas a las 8 de ayer. Son 17 localidades que están quedando bajo control del ejército ruso. Pero esto no terminó aquí. Ahora mismo vamos a ver lo que sucedió en el norte.
Y es que, queridos amigos, en la zona del norte ha ocurrido también algo impresionante. Ven todas estas zonas de color gris, solamente significa los avances del ejército ruso en las últimas horas. Las tropas rusas, como ustedes saben, ayer capturaron por completo la ciudad o la localidad de Malaya Lognia, donde además en Malaya Lognia las tropas rusas pudieron capturar un tanque Abrams de los Estados Unidos que al parecer está siendo transportado ahora mismo hacia Moscú o tal vez va a formar parte del arsenal del ejército ruso. Qué ironía de esta vida saber que el armamento que fue entregado por la OTAN podría ser usado precisamente contra la OTAN. Y es una ironía de la vida que solo sucede porque la OTAN ha estado entregando armamento a Ucrania constantemente durante mucho tiempo y ha estado bombeando de armas a Ucrania. Aquí está cómo las tropas rusas están remolcando un tanque Abrams de los Estados Unidos que fue capturado prácticamente intacto, repito, prácticamente intacto en Malaya Lognia. Vamos a ver cómo termina, si termina en el Museo de Moscú o tal vez sea entregado al ejército ruso para que realice las operaciones en el campo de batalla, precisamente contra aquellos quienes entregaron estos mismos tanques a los ucranianos. Pero lo más importante no es tanto la captura del Abrams, sino lo que les vamos a decir a continuación, queridos amigos. Pues las tropas rusas, luego de la captura de Malaya Lognia, pues comenzaron a avanzar en estas direcciones y el ejército ucraniano comenzó a replegarse de manera desesperada, bordeando la vía férrea en esta dirección, tratando de replegarse fundamentalmente hacia Subalevka, pero como se dieron cuenta que Subalevka estaba ya comprometida, intentaron también replegarse hacia Kasacha Lognia. Básicamente, el ejército ucraniano ha emprendido una estampida desde Malaya Lognia hasta toda la zona sur y podemos traerles importantes imágenes que confirman estas caóticas retiradas. Vemos aquí a soldados ucranianos que aquí intentaban huir bordeando toda la zona de la vía férrea y podemos ver aquí que estos soldados son completamente alcanzados, ¿no? Este soldado que está aquí, miren cómo huyen de manera tan caótica, de manera tan, podríamos decir, desorganizada, ¿sí? Y están siendo bombardeados por los drones FPV rusos. Ahí lo pueden ver. Bueno, ya se imaginan cómo terminó esa imagen. Pero no es la única imagen de toda esta caótica retirada que está emprendiendo el ejército ucraniano, que trató de retirarse desesperadamente de todas estas zonas que están aquí y se retiraron hasta Kasacha Lognia, porque aquí nos llegan más imágenes de los soldados ucranianos huyendo desesperadamente y que están siendo bombardeados constantemente por el ejército ruso en todas estas direcciones. Vemos ahí soldados que tratan de atravesar esta vía férrea. Miren, para que puedan ubicarse mejor, esta es la vía férrea a la cual hacemos referencia. Nos referimos a esta vía férrea que está aquí, que bordea esta carretera también. Y bueno, ahí en ese punto están los soldados ucranianos huyendo y totalmente, lo puedo decir, desorganizados. Y el ejército ruso los está atacando, como pueden ver, porque evidentemente los soldados ucranianos que se retiran, el ejército ruso tratará de atacarlos. Ahí pueden ver que los siguen atacando. Bueno, ya se imaginan cómo podrán terminar sus soldados ucranianos que se retiran caóticamente. Voy a quitar las imágenes porque saben que podría ser censurado. Y bueno, inicialmente los diferentes medios avisaban de esto. Las tropas rusas habrían avanzado en esta parte que está aquí, ¿sí? Capturando toda esta zona. Y vamos a detenernos aquí porque es importante lo que vamos a decir ahora. Primero, las tropas rusas ocuparon toda esta zona que está aquí luego de la caída de Malaya Lognia, que cayó ayer, no hoy, es una noticia de ayer. En realidad, nosotros fuimos de los primeros en avisarles y luego sucedió lo que les vamos a mostrar justo en este minuto. Y es que, queridos amigos, como pueden verles al lado del triángulo, Subalevka, la localidad de Ivakovsky, que ya cayó con muchos prisioneros, y la localidad de Yuzhny, ¿sí? Vamos a regresar al medio de Anatoly Radov. Nos mostraba la información de que, teniendo en cuenta todas estas caóticas retiradas del ejército ucraniano, bordeando toda esta vía férrea, pues el ejército ruso pues ha capturado por completo la localidad de Yuzhny. Recordemos que, miren aquí, cómo se retiraban los soldados ucranianos. Y aquí está la localidad de Yuzhny, que ha quedado también bajo control del ejército ruso. Aquí está Yuzhny. Y al sur, la localidad de Bogdanovka, que según comentan diferentes medios, también habría caído bajo control del ejército ruso. Recordemos, el ejército ucraniano se está replegando hacia Kasacha Lognia. Este es Kasacha Lognia. Aquí se están acumulando los soldados ucranianos y el ejército ruso, que venía avanzando fundamentalmente desde el norte,
conjuntamente con las tropas rusas que ya habían capturado Ivanovki y Suvalevka, pues terminaron por cerrar completamente esta brecha, dando por confirmado la captura de Yuzhny y de la localidad de Bondarevka, que ahora mismo está bajo control del ejército ruso. Básicamente, queridos amigos, hablamos de 2 localidades más que significarían 9, sí, 9 localidades que cayeron hoy, más 8 localidades que cayeron ayer. Hablamos de 17 localidades que han quedado bajo control del ejército ruso. El ejército ucraniano se ha replegado hacia Kasacha-Lognia, toda esta zona que está aquí, como pueden ver, la zona al sur de Sucha, con las localidades de Mirne, Agronom, Kolmakov, Bondarevka y Magnovka quedaron bajo control ruso. También quedó bajo control ruso Ivakovki y Suvalevka. Adicionalmente, Yuzhny ha quedado también bajo control del ejército ruso, y le sumamos la localidad de Bogdanovka. Todas estas localidades bajo control ruso, y ahora los combates se están dando fundamentalmente en Kasacha-Lognia. Kasacha-Lognia, que está aquí, que ahora mismo comienza a ser bombardeada también por el ejército ruso. Miren el grupo de tropas ucranianas, el último grupo que se retiraba desesperadamente. Ya se imaginan cómo terminó. No lo vamos a poner otra vez. Lo tenemos en Telegram. Recuerden que podemos ser censurados. Y este grupo de tropas ucranianas que se retiraba aquí también fue alcanzado. Por lo tanto, amigos, esperen inmediatamente en las próximas horas el anuncio de un asalto por parte del ejército ruso hacia Kasacha-Lognia. En las próximas horas, ya incluso hay medios que afirman que las tropas rusas están asaltando en este minuto Kasacha-Lognia. Pero por si fuera poco, les traemos una información de último minuto, y es que las retiradas no terminan, y es que el ejército ucraniano, en las últimas horas, un gran número de tropas ucranianas ha intentado emprender una importante retirada hasta este punto que está aquí, tratando de cruzar este puesto de control en la frontera ya entre Kursk y Sumy. Aquí está Sumy. Y en este puesto de control de Oleshnya, el ejército ucraniano intentó retirarse también, pero el ejército ruso lo estaba observando. Y vamos a ver estas imágenes ahora, parte de esta retirada. Noten aquí este cartel, esto es lo que demuestra que están en la frontera entre Ucrania y Rusia. Bien, este cartel que dice Ucrania, pues ahora les vamos a mostrar. Y ahí lo pueden ver, queridos amigos, pues este grupo numeroso de tropas ucranianas que se retiraba desesperadamente de toda esta zona, pues ahora mismo estaba siendo observado, y las tropas rusas, como pueden ver, al ver los ucranianos que iban a ser bombardeados por drones FPV, inmediatamente corrieron de nuevo a esconderse, pero por poco tiempo, porque evidentemente iban a ser destruidos. Podemos ver aquí, repito, la frontera entre Sumy y Kursk. El ejército ucraniano incluso emprende la retirada hacia Sumy. Se están retirando prácticamente ya casi de manera completa de Kursk, pero las tropas rusas al parecer no los van a dejar escapar. ¿Sí? Y bueno, amigos, con esta información ha sido todo por hoy. La verdad es un gusto transmitir para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, y lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. ¿Sí? Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito en las últimas horas. Son todos bienvenidos a nuestro canal, y que Dios los bendiga a todos, amigos que ven siempre Frente Militar y Geopolítico. Hasta la próxima y nos vemos.